En enero del 2000, tropas al mando del coronel Lucio Gutiérrez facilitaron que una movilización de la CONAIE deponga al presidente Mahuad y el poder sea asumido transitoriamente por un triunvirato integrado por la CONAIE. Al día siguiente, asumió el poder el vicepresidente Noboa. Lucio Gutiérrez se fue a la cárcel y la dolarización que sirvió de argumento para el golpe dura ya 20 años. En 2002 se convirtió en el primer militar elegido presidente por el voto popular y en 2005 fue destituido por el Congreso, que posesionó al vicepresidente Alfredo Palacio en una convergencia de la partidocracia que organizó manifestaciones convocadas por los alcaldes de Quito y Guayaquil, con el protagonismo variopinto de los forajidos por el nombramiento de la Pichicorte, que permitió el retorno de Abdalá Bucaram, exiliado político como es ahora Rafael Correa. Dos golpes, dos causas distintas. No siempre la economía los causa. La justicia contra los abusadores del poder también preocupa al pueblo. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias, doctor Pinargote, por esta invitación y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Mire, quiero hacer algunas puntualizaciones sobre la información que acabamos de ver los ecuatorianos. Primero, el 21 de enero del 2000, los militares patriotas nos unimos al pueblo, no en contra de la dolarización, nos unimos al pueblo para luchar junto a la corrupción, porque los militares honestos, los militares honrados, los militares patriotas, no podíamos quedar inmóviles mirando cómo un grupo de banqueros corruptos, un grupo de empresarios corruptos se robaron más de 8.600 millones de dólares. Y los militares patriotas no podíamos agredir a ese pueblo que estaba reclamando por su plata. El pueblo no reclamaba porque le bajen algún impuesto o porque le suban los salarios. El pueblo reclamaba por su dinero, ecuatorianos. Y quiero decirles algo, es cierto que perdí mi brillante carrera militar. Es cierto que perdimos varios militares patriotas nuestras brillantes carreras militares. Pero eso, haber perdido la carrera militar por algo mucho más hermoso, como es defender a nuestro pueblo, es lo más maravilloso que hemos realizado en nuestra vida, y de volverse a repetir la historia, con gusto sacrificaríamos, si es posible, hasta nuestra vida por luchar por mejores días para el pueblo ecuatoriano. Eso ocurrió el 21 de enero del 2000 y nuevamente fueron los generales los que dieron el golpe de Estado, fueron los generales los que le quitaron el respaldo al presidente Yamil Mahuad. Fue el general Carlos Moncayo, hermano del general Paco Moncayo, el que fue a quitarle el respaldo al presidente Mahuad. Si los generales no hubieran querido dar el golpe de Estado, hubieran cercado el Congreso Nacional 2 días, ecuatorianos, sin agua, ahora, sin luz, sin alimentos, se acababa. La crisis económica en enero del 2000 era desastrosa y la corrupción imperante. Hasta Osvaldo Hurtado, mentor de Yamil Mahuad, le pedía que renuncie. La dolarización hace la diferencia entre la crisis del 2000 y la crisis de ahora, del 2019. A ver, ecuatorianos, vamos a llamar las cosas por su nombre. Actualmente la crisis que vivimos se origina, ecuatorianos, esta crisis económica y moral, se origina porque se robaron la plata, porque se robaron entre 35.000 y 70.000 millones de dólares. La crisis ecuatoriana se origina porque hemos tenido malos y corruptos gobernantes, porque hemos tenido pésimos administradores, porque la burocracia más que la han duplicado, porque si tenemos ingresos permanentes de 20.000 a 25.000 millones de dólares, se gastan más de 30.000 millones de dólares en los presupuestos. Es como una familia que tenga ingresos $400 mensuales y se gaste más de $600 al mes. Al final del año, la deuda le va a explotar en la cara. Eso es, ecuatorianos, lo que está sucediendo en el Ecuador. Se robaron la plata,
se gastaron el dinero de los ecuatorianos. Nos endeudaron irresponsablemente. Su gobierno fue el segundo en la dolarización y el último, antes del actual, en tener un convenio con el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué ayudaron los dos? La dolarización y el Fondo Monetario en alcanzar buenos índices económicos. La dolarización exige, y cualquier sistema monetario exige, gobernantes primero honrados, gobernantes que no le roben el dinero al pueblo ecuatoriano, como ha sucedido en el gobierno anterior y como está también sucediendo en el actual gobierno. Se requiere, para evitar la crisis, un cambio de actitud en el presidente de la República. El presidente de la República dijo que iba a hacer una cirugía mayor en contra de la corrupción y no ha recuperado un solo dólar ecuatoriano de la plata que se robaron, de los 35.000 a 70.000 millones de dólares. El presidente dijo que iba a decretar e iba a asumir la austeridad en su gobierno. ¿Y qué es lo que tenemos? Condonó deudas por alrededor de 2.000 millones de dólares por intereses y multas a los más ricos, nuevamente a los banqueros, a los grandes empresarios, generando competencia desleal con empresarios honestos que sí pagan los intereses, que sí pagan lo que le deben al Estado ecuatoriano. El problema, ecuatorianos, es que tenemos gobiernos que no han gobernado en beneficio de las mayorías, en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por eso el pueblo se levanta y tiene toda la razón en protestar el pueblo ecuatoriano, porque no tiene por qué el pueblo pagar la factura por la plata que se robaron los que han saqueado los dineros públicos. Yo les recomiendo al presidente de la República: cambie de actitud, presidente, asuma su responsabilidad histórica, cobre la plata a los ladrones. No solamente hay que meterles a la cárcel, hay que cobrarles la plata a los ladrones para que nunca más un político robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano. Para todos aquellos que quieren llegar a la presidencia de la República. Y en su gobierno, usted tuvo el apoyo de las organizaciones indígenas, luego se separaron, lo acusaron de traidor. ¿En qué no se cumplió la plataforma de lucha común con el movimiento indígena? ¿Este es realmente marxista y está coordinado internacionalmente? Mire, yo quiero hacerles una invitación a los ecuatorianos. Lamentablemente hay un concepto equivocado. La economía, ecuatorianos, no se puede manejar ideológicamente. La economía hay que manejarla técnicamente, y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de toda la nación y con prioridad a los más pobres del país. Y les pregunto a nuestros hermanos indígenas y a nuestros hermanos de izquierda, ¿quién es más de izquierda? Lucio Gutiérrez, que según lo sostiene la Flaxo y lo sostiene el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es el que más redujo la pobreza en toda la historia del Ecuador, más del 4% anual, o gente que se llena la boca que es de izquierda y ha empobrecido a todos los ecuatorianos. ¿Quién es más de izquierda? Lucio Gutiérrez, que tiene el récord del mayor crecimiento de la economía de toda la historia del Ecuador, como lo sostiene el Banco Central, cerca del 9%, o otros presidentes que se llenaron la boca diciendo que son de izquierda e hicieron decrecer la economía y nos llevaron a esta crisis. Miren, ecuatorianos, esto es ser un gobierno responsable. Como lo sostiene el Banco Central, el gobierno de Lucio Gutiérrez es el único, aquí en rojo, es el único que ha reducido la deuda pública total. Es el único, ecuatorianos, el único gobierno que redujo la deuda pública total. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Ecuador sí puede cambiar. ¿Y cuál es el mejor camino? Unirnos. Es el momento de la gran unidad nacional. Y nosotros estamos autoconvocándonos a formar un gran frente, un frente amplio, un frente patriótico, un frente progresista amplio, porque tenemos que unirnos todos los ecuatorianos para empujar el Ecuador en una sola dirección, patriótico, porque se requieren gobernantes patriotas, porque patriota es el que ama a su pueblo, porque el patriota no le roba a su pueblo, y progresista, porque todos queremos progresar. Es el momento, ecuatorianos, de la gran unidad nacional, porque nuestro país sí puede salir adelante. Y Lucio Gutiérrez, si todos nos unimos. expresidente de la República, muchas gracias por participar en Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Este fin.